Bien, llamaremos asistencia. Mm, A cuentagotas creo que viene. Abarca Rondón, Apaza Huamán, Caguana Saico, Condori Peña, Estofanero Mamani, Flores Vilca,
Huamanguilla, Villafuerte. Jarro, Mamani. Yacho, Portugal. López Upanta. Mamani, Chicaya. Presente, profe. Mamani, Vizcarra. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nieto del Carpio. Pari Gutiérrez. Paripanca Tintaya. Paxianco. Quispe Presente, Condori. profe. Buenas noches. Quispe Condori. Ramos Canqui. Romucho Barrientos. Salas Lazo. Tancayo Masi. Profesor, buenas tardes. Recién acabo de entrar. Creo que ya está llamando lista. Quispe Condori. Ya llamé lista, que es diferente. Profe, igual acabo de entrar. En el Teams aparecía con otro grupo. Sí, a ver. Sí, profesor, a mí también me pasó. Y solo habían 3. Qué raro, ahí dice A21 planes de contingencia. Apellidos. ¿Quiénes son los que tienen problemas al toque? Apellidos, si no cierro asistencia y los pongo. Yacho, Portugal. Quispe Condori, profesor. Quispe Condori, Yocho, Portugal. ¿Quién más? Y Nieto, que está en la otra sala, recién se está conectando. Ya. ¿Quién más? No hay más, ¿no? Para reconocer un material peligroso, puede ser que podríamos utilizar los números, pero no el número de 4 cifras, sino el número 3. Ese número me sirve para reconocer el material peligroso. ¿Cómo así reconocer?
Existen 9 clases de materiales peligrosos y cada clase tiene un número. 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces, cada material peligroso tiene un grupo de identificación. Eso es lo que se utiliza para reconocer. Aparte, se puede reconocer mediante el diamante NFPA también. Porque el diamante NFPA no necesariamente nos va a decir el nombre de una sustancia química. Lo vamos a ver más adelante. Para reconocer, bueno, aparte de reconocer, necesitamos saber la información que contiene. ¿Qué es, de qué está hecho, cuáles son los peligros, cómo se debería actuar en caso de una emergencia? Esa hoja de datos de seguridad para materiales debe proporcionar información más exacta y completa disponible para un producto en particular. El fabricante del producto crea la hoja de datos de seguridad, la cual es específica de cada empresa. Y contiene una lista de información detallada sobre las propiedades, las compatibilidades, los riesgos de la salud del producto, debido a que la hoja de datos de seguridad es específica de la empresa. Puede tener información que difiere o que está en conflicto con lo que se encuentra en la hoja de datos de seguridad. Además, también que la hoja de datos de seguridad tiene información con respecto a un derrame o situaciones X. Los expedidores pueden proporcionar las hojas de datos que contiene la información, ¿no? ¿Qué información contiene o nos brinda? A ver un momento.
Ujú. Ya. Aunque esto creo que ya lo hemos visto. Skype. Además, todo ilimitado. Internet, llamadas y SMS. Delivery gratis. 0800 79799. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre hoja de seguridad de sustancias químicas y tarjeta de emergencia. La hoja de seguridad de sustancias químicas está en la norma ANSI Z400 y en la NTC 4435 del año 2010. La hoja de seguridad de sustancias químicas tiene 16 secciones. Vamos a ver cada una de ellas. La primera sección es la identificación del producto y de la compañía, que relaciona la hoja de seguridad con el material, identifica cuáles son los datos de seguridad para los materiales y nos muestra una información más adecuada. La segunda sección es la identificación de los peligros, donde nos muestra principalmente las frases R y S y las principales metodologías para poder identificar adecuadamente la sustancia según su peligrosidad. También muestra el número CAS y el número UN. La tercera sección es la información sobre los componentes. En la información sobre los componentes se pueden presentar características como diferentes tipos de mezcla. Entonces mostrará el número CAS y la composición de cada una de esas sustancias. En la cuarta sección están los primeros auxilios y nos tratará temas como los procedimientos para atender emergencias por inhalación, por ingestión, por contacto con la piel y contacto con los ojos. En la quinta sección tenemos las medidas en casos de incendio. Aquí establecerá cuál es el agente de extinción adecuado para atender el fuego que se presente con la sustancia química. La sexta sección es la información relacionada con las medidas en caso de. En esta parte están todos los procedimientos para combatir un derrame, para realizar la contención y los datos generales que puede tener el impacto de esa sustancia sobre el medio ambiente. La séptima sección está relacionada con el manejo y el almacenamiento y presenta métodos adecuados para el manejo de la sustancia química y la protección ante la luz, la humedad, el calor, la temperatura y las incompatibilidades que se puedan presentar. La octava sección son los mecanismos de protección y aquí presenta cuáles son las diferentes prácticas para minimizar la exposición al trabajador. Asimismo, cuáles son los elementos de protección personal adecuado que se deben emplear. La novena sección son las propiedades físicas y químicas, la cual les presenta datos como puntos térmicos, densidad, solubilidad, viscosidad, color, olor, punto de inflamación. La décima sección es la estabilidad y reactividad. Presenta datos como las estabilidades a diferentes temperaturas, incompatibilidades, condiciones a evitar, productos de descomposición que se puedan generar. La undécima sección es la información toxicológica, donde presenta los efectos a la salud, suministra los datos sobre las vías de ingreso al cuerpo humano, muestra dosis y concentraciones que se puedan presentar. La sección número 2 es la información ecológica y proporciona la información ecotoxicológica del material y de sus componentes. Asimismo, cuáles son los efectos ambientales que se puedan llegar a presentar. La sección número 13 son las consideraciones de disposición. Entonces proporciona la información útil para determinar las mejores disposiciones de la sustancia química y cómo se deben rotular los contenedores que contienen la sustancia. En la sección número 14 está la información sobre el transporte y proporciona la información básica para la clasificación de los embarques. En Colombia debe estar alineada con el decreto 1609 del año 2002.
La sección número 15 es la información reglamentaria. Esta sección pues provee la información sobre el estado reglamentario del material, de los componentes y sus usos regulados. Y finalmente la información adicional en la sección 16. En esta sección se proporciona el espacio adicional que se considere necesario para poder entender la hoja de seguridad. La tarjeta de emergencia está comprendida en la NTC 4532. La tarjeta de emergencia consta de 7 secciones y se debe portar en los camiones que transportan las sustancias químicas. La primera sección de la tarjeta de emergencia es la identificación de la mercancía peligrosa. La segunda sección es la identificación de los peligros. La tercera sección está relacionada con los controles de exposición y elementos de protección personal. La cuarta sección está relacionada con la estabilidad y la reactividad de la sustancia. La quinta sección es las medidas de primeros auxilios. La sexta sección son las medidas de extinción contra incendios y la séptima y última sección son las medidas de vertido accidental. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya, ahora, ya que ya saben qué contiene la hoja de datos de seguridad y por qué es importante, entonces todos sabemos que estos 16 puntos son llenados para un correcto traslado, perdón, de una carga segura de un punto a otro para permitir, esto lo decía acá, todo. Este tema no es tan complicado. Hasta que lleguemos a la guía GRE, todo va a ser así, teoría. Aunque se puede. No creo que está bien. Materiales peligrosos. Hola, mi nombre es Díez y soy el jefe de operaciones de materiales peligrosos en Ranza Comercial. Y en esta primera sección estaremos explicando los mecanismos de prevención y acciones iniciales ante un incidente con materiales peligrosos. El presente video surge como una iniciativa de Ranza en concientizar a las personas involucradas en el tema, como son personal relacionado al transporte y almacenamiento, personal encargado de dar respuesta a un incidente con materiales peligrosos, y en especial las entidades comprometidas en el plan de contingencia, bomberos, policía de carreteras, municipalidades y hospitales. Nuestro propósito hoy es tomar acciones iniciales ante la presencia de un incidente con materiales peligrosos mediante 3 pasos básicos: reconocer, identificar y tomar acciones iniciales de respuesta ante un evento no deseado. Definición de materiales peligrosos. Según la norma NFPA 472-2013, lo define como sea materia en sus distintos estados: sólido, líquido, gaseoso o energía, que cuando se libera es capaz de hacer daño al personal, propiedad y ambiente. Entre estos materiales hay agentes químicos, biológicos y radiológicos. Contexto de materiales peligrosos.
En el mundo de hoy, las sustancias químicas ocupan un lugar importante en la mayoría de las actividades humanas. Su consumo ha aumentado en las últimas décadas y cada vez más el hombre diseña nuevos productos con funciones y características específicas para el logro de objetivos especiales, como por ejemplo diluyentes, colorantes, desengrasantes, plastificantes, catalizadores y reactivos de laboratorio, entre otros. A nivel mundial, la mayoría de estas sustancias son consideradas peligrosas para la salud y el ambiente debido a sus características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, comburentes, oxidantes, radioactivas, en fin. La lista es larga, por lo que se hace necesario estudiarlas más de cerca para conocer su comportamiento en las diferentes etapas. Marco legal. El 3 de diciembre de 1984, en la localidad de Bhopal, India, ocurrió uno de los desastres más dramáticos con materiales peligrosos. La fuga de isocianato de metilo en la fábrica de pesticidas provocó la muerte de 20.000 personas en el momento de la noche y afectó gravemente a otras 150.000. Hasta la actualidad continúan las secuelas del incidente. Como punto de quiebre, los países y los organismos internacionales han avanzado en el uso de normas de seguridad para el uso de los materiales peligrosos. Las Naciones Unidas ha elaborado el denominado Libro Naranja que orienta el accionar en el uso de estos materiales. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar los accidentes. Surgen iniciativas de organismos internacionales como la ONU, NFPA, DOTED, que brindan normas y recomendaciones necesarias a través del Libro Naranja de las Naciones Unidas. Para los países en general, estas recomendaciones son un modelo y estándar, y es por ello que los países las traducen en leyes y reglamentos. En nuestro caso, el Perú da esas recomendaciones y crea la ley que regula el transporte de los materiales y residuos peligrosos, bajo la ley 28256 y su reglamento de transporte 021-2008 del MTC. Se crean organismos de fiscalización y control como SUTRAN y SUNAT. Acciones básicas ante un material peligroso. Pero, ¿qué acciones preventivas debemos tener ante la presencia de estas sustancias? Es necesario seguir los siguientes pasos. 1. Reconocer. Consiste en concluir la posible o segura existencia de un material peligroso, esto por la observación de elementos presentes en la escena, pero sin poder obtener su nombre. Para esto, disponemos de algunas herramientas tales como naturaleza del lugar del incidente, nombres y marcas corporativas, formas y características del contenedor, placas DOT y el diamante NFPA 704. Por otro lado, el diamante NFPA 704 es un rombo estandarizado internacionalmente que hace el uso de números y colores para advertir riesgos asociados de un material peligroso en condiciones de incendios. No se debe de olvidar que este tipo de rótulo debe ser utilizado únicamente en instalaciones fijas, como plantas industriales, depósitos y tanques de almacenamiento. 2. Identificar. Consiste en determinar el nombre del material peligroso, habiendo por lo menos 4 posibilidades para conocer la identificación de estos. 1. El número de las Naciones Unidas. 2. Nombre de la sustancia marcado en el contenedor. 3. Documento de transporte de embarque. Y 4. La hoja de seguridad MSDS. Clases de materiales peligrosos. Clase 1, explosivos. Clase 2, gases, con sus subdivisiones. 2.1, gases inflamables.
2.2, gases no inflamables y no tóxicos. 2.3, gases tóxicos. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Se subdividen en 3. 4.1, sólidos que en condiciones normales de transporte es inflamable y puede favorecer incendios por fricción. 4.2, son sustancias que en contacto con el aire son espontáneamente inflamables. 4.3, sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables y tóxicos. Clase 5, sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos. 5.1, sustancias que causan o contribuyen a la combustión por liberación de oxígeno. 5.2, peróxidos orgánicos, compuestos orgánicos capaces de descomponerse en forma explosiva o son sensibles al calor o fricción. Clase 6, sustancias venenosas y sustancias infecciosas, con subdivisiones. 6.1, sólidos o líquidos que es venenoso por inhalación de sus vapores. 6.2, materiales que contienen microorganismos patógenos. Clase 7, materiales radioactivos. Clase 8, sustancias corrosivas. Clase 9, misceláneos. Tres. Acciones iniciales de respuesta. Control inicial del incidente. En un incidente con MAPEL, el manejo correcto de la información garantiza la seguridad de los primeros respondedores. Los incidentes con materiales peligrosos pueden ser resueltos con éxito solo cuando se tiene como prioridad la salud y seguridad de quienes responden. La escena es manejada de una manera sistemática. Al llegar a la escena, ¿qué debemos hacer? Ubicarse a favor del viento, aproximándose siempre con el viento a sus espaldas, a una distancia no menor de 100 a 150 metros del incidente. Evaluar e informar la situación a la central de bomberos, marcando el 116, indicando forma del contenedor. Si está visible, el número de las Naciones Unidas, que consta de 4 dígitos, y los colores y números de rombo o las placas de OT. Recuerde, una correcta información a la central de bomberos servirá para que ellos respondan y envíen las unidades especializadas para resolver el incidente. Al llegar los especialistas, ellos delimitarán la zona de trabajo que consta de la zona caliente, donde se encuentra la mayor concentración del material involucrado, la zona tibia, donde se ubicarán el personal responsable de la descontaminación de los
Disculpen, se apagó la... Se me fue la luz. Ya, pero ya estamos ahora. Ya bien, creo que tiempo suficiente. Entonces, la hoja de datos de seguridad, que acá nos está poniendo, ¿no? La OSHA. Bueno, la OSHA, la ISO, en sí, todas tienen los 16 puntos. ¿Ya? Requiere que los productos químicos preparen y remitan la hoja. O sea, que los responsables de los productos químicos preparen la informativa sobre sustancias peligrosas. MSDS. ¿Qué significa MSDS? Material Safety Data Sheet. Hoja de datos de seguridad. El empleador es responsable de poner estas hojas informativas al alcance de los trabajadores y con cualquier envío de dicho producto. ¿Cuál es el contenido? Se ha establecido que el contenido informativo de una sustancia debe ser el siguiente: identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización, o sea, el nombre de la sustancia, sinónimos, la dirección y el número de teléfono de la empresa que fabrica el producto, la fecha en la que fue preparada. En esta sección puede ser más útil la forma de comunicarse con el centro de información, que maneja las hojas de seguridad y puede brindar apoyo en caso de emergencia. Los componentes peligrosos del producto, la composición, información sobre ingredientes, como escucharon, ¿no? Incluyendo composición porcentual de las mezclas por sus nombres científicos comunes y sus números de identificación internacionales, como el número CAS. El fabricante puede elegir no publicar algunos ingredientes por un secreto de fórmula. Identificación del peligro, peligro de fuego, exposición, entre otros. Las posibles consecuencias de contacto con el producto, vías de ingreso, ingreso al organismo. La duración del contacto que podría afectar a la salud. ¿Y cuáles son los órganos que podrían verse afectados? Las medidas de primeros auxilios, estabilización a emplear ante inhalación, absorción, ingestión o contacto con el producto hasta que se tenga acceso a la atención médica. Sección a utilizar solo por personal capacitado. A ver un momento. Solo por personal capacitado. Medidas en caso de incendio. Informa acerca de las posibilidades de que la sustancia se incendie y bajo qué circunstancias. Hace alusión a puntos de inflamación, temperaturas a la cual la sustancia desprende vapores, creando atmósferas inflamables, límites de inflamabilidad, reacciones que podrían causar incendio o explosión, sistemas adecuados de extinción de incendios, solo para personal capacitado. Medidas para actuar ante vertidos accidentarios, procedimientos, guías de limpieza y absorción de derrames, solo para personal capacitado. Almacenamiento y manejo, tipo de envase, condiciones seguras de almacenamiento y manejo, eso lo vamos a ver más adelante. Controles de exposición y protección personal, que es el STEL, que es el TLV, que es el IDLH. Prácticas de trabajo e higiene, tales como lavarse las manos después de usar cualquier producto, controles de ingeniería, indica la necesidad o no de usar un equipo de protección. Incluye los límites de exposición permisibles. Propiedades físicas y químicas, aspecto, olor, estado físico, presión de vapor, punto de ebullición, punto de fusión, punto de congelación, etc. La interpretación adecuada de ellas puede aportar información fundamental sobre planes preventivos. Estabilidad y reactividad. Condiciones a evitar, incompatibilidades y reacciones peligrosas. Incluye productos de descomposición. Conocer este aspecto es muy útil para almacenar correctamente varios productos, eliminando riesgos.
La información toxicológica explica cuáles son los efectos a largo plazo, a corto plazo, qué puede esperarse si la sustancia ingresa al organismo. Información ecológica, degradación biológica, grado de contaminación del agua, efectos del producto sobre peces y plantas, o por cuánto tiempo el producto sigue siendo peligroso una vez en contacto con el medio ambiente. Información sobre desechos. Cada país, ciudad y localidad debe tener una reglamentación acerca del manejo adecuado de su medio ambiente. Por tanto, esta sección se refiere generalmente a la necesidad de consultar la legislación antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposición final. Información sobre el transporte, regulación internacional sobre el transporte del producto, describe cómo empacarse, rotularse, informa acerca del número de identificación designado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, el cual incluso puede reemplazar al nombre de la sustancia, el código ONU. Indica las vías de transporte permitido, aéreo, terrestre, marítimo. Información reglamentaria y las normas internacionales sobre etiquetado de contenedores, información que debe acompañar a cada producto químico al momento de ser despachado. Información adicional 4, cualquier otro tipo de información sobre el producto que pueda ser útil. Información sobre cambios en las hojas de datos de seguridad y aquellos datos que son importantes y específicos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es una fuente bastante amplia de información para prevenir riesgos laborales, accidentes y posibles enfermedades, siendo una de las mejores herramientas. Siempre que vaya a trabajar con una sustancia química, recomendamos que lea detenidamente, anticipadamente, su hoja de datos de seguridad o haga que lean los colaboradores. Puede llegar a ahorrarse muchos problemas con esa acción. Luego tenemos la clasificación. La clasificación de los materiales peligrosos son 9, ¿no? Clase 1, explosivos. Existen muchos tipos de explosivos. Bien. Son las 9 clases. Por eso el video que les estaba poniendo ahí es donde describe las 9 clases de materiales peligrosos. Incluso pone ahí un tipo de material peligroso para cada uno de ellos. Les voy a dejar hacer una pequeña práctica en este momento. Me gustaría que tomen los 9 tipos en este momento. Que me busquen el nombre de un material peligroso y sus propiedades de cada, o sea, un explosivo, un gas, un líquido, así sucesivamente. Y que me busquen sus propiedades. Eso hasta antes de la clase. Hasta antes del término de la clase. ¿Ya? Como les dije, un material peligroso de cada clase, sus propiedades, o sea, su nombre del material peligroso y sus propiedades. Físicas, químicas, etc.
Quiero verla, él dijo, es mi prima. Yo en ningún momento sabía si era su prima. ¿Y qué? ¿Eres persistente? Bien. ¿Quieres tener una amiga más? Fácil, no vamos a combinar el bebé para que haga con tu prima. Sí, pero el pollo, pero no sé. ¿Te vas a confiar en él? No creo, porque está este que su carita. ¿Qué tal el descanso? No te da todo el día tan fácil, puta madre, para grabar la mosca.
¿Qué tal era? ¿Qué tal el turno? Tranquilo. Tranquilo por dentro, digo por fuera, pero por dentro. Estarán metiendo la mano a todo el mundo. ¿Qué me imagino? Sí, me imagino. Porque tu turno es muchas coritas. Ah, pero no vale, tengo un turno que chambea bajo presión, como digo. Así tiene que ser, Fer. Puta madre. A veces son muy frágiles, la gente se relaja. Pero todo depende. Cuando tienes gente consciente, eso es diferente. ¿Qué consciente? Claro. Consciente huevear. Tú lo ves. ¿Cuántas notas se llevan? Dos. ¿Completo? 46. La primera completa y la segunda 46. Todo listo. Más que nada, madre, material como mierda, digo que por la hueva pueden decir ustedes, ¿ah? ¿Qué pasa? Por la hueva es material porque puta, ya como mierda, se limpia, te va. Vamos vecinos ya, chucha está por la hueva, mira, de ayer fue que creo. No lavan, pues. Yo lavo todos los días. Y eso significó que el primer profesor de producto de equipo fue la bastante. ¿Cuánto aplicaba? Tenía que sonar. Bonito paseo. Adelita.
Aló. Buenas noches. Todavía está disponible. 95. Ah, de Arequipa. Ajá. 35, pero es negociable, es conversable. Hasta 30, 33, 30 y tanto se puede bajar dependiendo de la negociación. No, está parada, está con todo su mantenimiento, pues, no tiene papeletas, todo está en regla. ¿Tiene para anotar? ¿Usted conoce Miraflores? Ya. Tendría que, más o menos es la calle, la referencia es, ¿cuánto pues? ¿Cuál sería la referencia? Eh, sí, al frente hay un grifo, es la calle Hipólito Unanue, 228. Al frente hay un grifo, calle Hipólito Unanue, 228. Sí, sí, ya, perfecto. Muchas gracias, que tenga buen día. Entonces,
Oh. Espera. Oh. Perdón, jóvenes y señoritas. Nos quedamos ahí. Que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana.
Ay. Ay, carajo. Hasta mañana, profe. Nos vemos, cuídese.